Bueno, gente linda, estamos comenzando la mañana y ya estamos en comunicación, como les habíamos prometido, con Sari Méndez desde Aguascalientes, México. Buen día, Sari, ¿cómo estás? Muy buen día, Rubén, ¿qué tal? Aquí amaneciendo, 9:17 en este momento. Hoy es más temprano y acá decimos al que madruga Dios lo ayuda, así es que vámonos. Saludos a Acá todos. estamos en 11:17 y ya estuvimos tempranito recorriendo la costa, mirando el mar, una salida de sol impresionante el día de hoy. Y bueno, está anunciado lluvia para la tarde, pero el día espectacular. Estuve recorriendo un poquitito los acantilados en busca de algún fósil, no había ninguno a mano a la vista, pero bueno, siempre con esas labores. Y bueno, el tema que nos ocupa, el tema OVNI. Ayer estuvimos en una extensa charla con el físico Gustavo Cana de OVNIs y Cuántica, que bueno, nos explicaba las comunicaciones oficiales prácticamente que tienen los radiotelescopios y algunas interpretaciones con inteligencias que habitan nuestra galaxia o el universo, ¿no? Y visto desde el punto de vista científico. Se nos quedó corto, estuvimos una hora charlando y daba para muchísimo más, o sea que en algún otro momento seguramente vamos a continuar con esta charla. Bueno, hablábamos hace unos días con Maussan sobre las revelaciones que tendrían que haber sucedido el día de ayer y no sucedieron, se postergaron, sobre, bueno, un montón de documentos que tiene el Pentágono a mano y, bueno, no sé cuál es el tema, si es burocrático o van dosificando, pero bien, hay información por todos lados. Uno entra en internet separando la paja del trigo, separando la basura, hay un montón de información, informaciones de Marte, donde cada vez hay más novedades, algunas que se filtran y algunas que se admiten, agua posiblemente ahí en Marte en estado líquido, cosa que parecía que no iba a ser, algunos restos de estructuras, incluso en algún punto, algún tipo de vida, ¿no? Que está todo ahí latente, pero que en algún momento va a ir llegando la información. También la actividad que hay en la Luna de objetos voladores no identificados, ya captados por astrónomos aficionados de nuestro planeta, que están oteando siempre el planeta, nuestro satélite. Y bueno, hay algunas filmaciones muy, pero muy curiosas, ¿no? Y algunos documentos también que se vienen revelando, más la actividad OVNI que se siguen apareciendo materiales, sobre todo de Roswell también, cada vez nos sigue dando más novedades, ¿no? Sí, así es. De hecho, además de esos 7 casos antes de Roswell que yo ya te he comentado que ocurrieron en esa zona de Nuevo México, alrededor de Trinity, el lugar donde se hizo la primera prueba de bomba atómica a partir del proyecto Manhattan y de eh, de esas evidencias que hay de que se han levantado restos y de que nos dejó con la incógnita de qué pasó con los seres, porque allí había cadáveres en el caso de Aztec y había también cadáveres en el caso de San Antonio, y hay otros dos más donde hablan de seres, pues han surgido un nuevo caso en Port Girardeau, que es un pueblo de Nuevo México también, de una caída que ocurre en 1941.
Es decir, nos remontamos más atrás en el tiempo y nos están hablando de que hubo caída, de que hubo también levantamiento de restos por parte de los militares norteamericanos y pues al parecer hay todas las evidencias. Hasta ahorita se están publicitando en un libro que luego eso nos sacude, ¿verdad? Porque uno espera que se apoye con la presentación, por lo menos con la puesta a la mano de las imágenes, al menos de las evidencias, ¿no? De algún documento, de fotografías. Y bueno, no todo el mundo está en condiciones de comprar ahorita, sobre todo como estamos, sobre todo acá en Latinoamérica, de comprar un libro que está evaluado en euros, ¿no? Porque este libro surge de un investigador francés no muy conocido. Pero el caso es que el asunto está allí y debe haber información, además de la que él pone. Yo me voy a intentar conseguir algo de esa información y la presentamos, pero resulta que ahora surge una nueva caída documentada de 1941 en la misma zona. Entonces, sumemos a los 7 que ya estaban reportados, un octavo en Fort Girardeau, nos vamos más atrás en el tiempo. Nos vamos más atrás en el tiempo a 1941 y luego sumamos el de Roswell y ya tenemos 9 casos, ¿no? Y en el caso de Roswell hay un investigador, Tony Bragaglia, que a veces pudiera haber aparecido como detractor de algunos temas que otros presentan. Me voy a referir en particular al tema de Big Witness, Me congelaste, ahora apareciste. Sí, ok. Me voy a referir al tema del ser de la diapositiva de Hilda Abler, que aparentemente pertenecía a un ser de los rescatados de alguna de esas caídas. Esto se afirmaba que era de Roswell. Yo comentando sobre todo con José de la Cruz Ríos, que es quien ha llevado más a fondo la investigación documental de este tema, no solo el análisis del ser desde el punto de vista biológico, porque las diapositivas están validadas como originales. Estas fueron tomadas con una cinta Kodak original, se validó la autenticidad con los grados de tinta, la calidad de la película, etcétera, en 2 lugares diferentes que se dedican a esto. Uno fue el laboratorio de periciales en fotografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y se evaluó también en Estados Unidos en un laboratorio similar del que ahorita no tengo el nombre. La foto era original. Yo conversando muchas veces con él, me ha faltado conversar con Jaime. Yo tengo la idea de que no necesariamente tenía que ser de Roswell ese ser. Yo sí creo que esa fotografía era de un ser. Yo sí estoy totalmente convencida de que hubo un cambio o pudo haber un cambio, por lo menos para ocultar que se había tenido ese cuerpo ahí. Ante ese cuerpo desfilaron personajes muy importantes de aquellos tiempos, de finales de los 40, de 1940 y inicios de los 50. Desfilaron personajes como Kennedy, Eisenhower, Churchill, vinieron altos mandos alemanes a Estados Unidos y fueron invitados
a ver ese cuerpo. Y cuando se llena la agenda, aparece una nueva fotografía con lo que parecía ser la momia de Palmer. Si ha habido, como ya se está demostrando, no solo contado en un libro, sino existen los documentos, las fotografías, los testimonios de que ha habido más caídas de ovnis en esa zona, en esa época. Ese cuerpo pudo haber sido de cualquiera. Y por la descripción que hacen los niños del caso de San Antonio, a mí me parece más que fuera de un cuerpo de esos seres que de Roswell, por las características que se describen del ser de Roswell, que son un poco diferentes, no encajan algunas de las partes anatómicas, hay coincidencias, pero para mí pudiera ser de otro cuerpo, ¿no? Nadie habla de que todos los ovnis que han caído son iguales. Nosotros nos quedamos con la idea porque los periodistas y los ilustradores siempre los pintan como el mismo plato, con la misma forma, pero es que si no tenemos una fotografía del objeto que cayó y solo tenemos la descripción de los testigos, solo nos podemos basar en eso. Y si te fijas, la descripción de Aztec era un objeto más aplanado, más tipo de doble plato, y el de San Antonio, ellos decían que tenía la forma como del tic-tac, como de un huevo alargado. Entonces, no es lo mismo, o sea, yo creo que una persona distingue perfectamente dos platos Claro. invertidos, unidos y una forma de un huevo. E incluso si nosotros vemos las nuevas ilustraciones que se están haciendo de cada caso, se apegan más a la descripción. De algunos casos sí hay el dibujo del ovni y se ve que son aparatos diferentes, es decir, nos quedamos con la idea de que todas las naves que deben caer son iguales, con la misma forma, y si no es así, entonces los tripulantes no tienen por qué ser iguales, porque si vienen de diferentes puntos del universo, su fisonomía pueda ser diferente. Como nosotros somos diferentes entre China, entre Rusia, entre Europa, entre América, tenemos rasgos diferentes ya simplemente en este mismo planeta. Entonces, yo Este creo. señor, Gustavo, ¿no? Este físico que charlábamos ayer, que tiene relación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tiene relación con el Instituto Max Planck, y bueno, algunos otros, me decía que le mandaron a hacer un análisis o una teoría sobre el comportamiento de líquidos, ¿no? Entonces, con la información que le fueron mandando, pudo identificar que los líquidos se trataban de los fluidos de la gente que encontraron en Roswell, ¿no? Ajá. Y que me decía él que que tenían como una cosa, bueno, entre comillas, ¿no? Que no son para uno, son para estudiarla, pero decía que no tenían esqueleto y que tenían como una gelatina en su sistema circulatorio, y también decía que el oxígeno, que aparentemente llegaron a la conclusión que lo que los mató fue el oxígeno de nuestro planeta. Pues, ¿de cuál Siempre con los debidos resguardos que esto Sí, implica. claro, pero ¿de cuál de todos los casos? ¿Sí me explico? Del de Roswell, Porque me decía. ok, de Roswell, yo te voy a traer a colación el tema de las momias de Nazca. Hay nuevas tomografías, las presentaron el fin de semana, las presentaron. Mañana estamos con Thierry Yamin. Ay, qué bueno, pero acá la presentaron Salce y Joseph Ben Levy y Joyce Mantilla, ¿no? Y yo estuve interactuando por ahí un poquito en el chat, les estuve tomando ampliaciones y pasándoselas a Joseph. Y yo le dejé a Joseph algunos comentarios que le hizo
a Salce y llegamos a la misma conclusión. Estos seres eran armónicos, tienen una armonía anatómica que es imposible que no hayan tenido una funcionalidad natural, normal. Incluso yo ya le adelanté un poco de la manera como no solo yo, sino otros dos fisiólogos de Europa, de los que yo he tenido referencias, uno es en Rusia y otro es en Francia, hemos llegado a la conclusión de que estos seres no caminaban como las animaciones 3D que nos adelantaban con Tercer Milenio. No, y a mí me pareció imposible por la estructura del esqueleto y tú me vas a comprender porque tú eres experto en eso también, en fósiles y Hola, ahí se me cortó tu imagen, pero está tu voz. sí, de repente nos congelamos. Entonces, yo insisto, número uno, tenemos que dejar de humanizar a estos seres. Esas 40,000 razas de las que hablan muchos, las debemos de deshumanizar. Si van a tener una estructura antropomórfica, como le dicen, es Que posible. parece que la estructura antropomórfica con distintas formas es la estructura que genera el universo, ¿no? En determinado. Y es que aparentemente es la más, como la más idónea para poder alterar el entorno, para la supervivencia, ¿no? Y yo no soy muy afecta al tema de evolución porque sí hay muchos lagunas, hay muchos gaps ahí, sobre todo, y yo he entrado en controversia con científicos también, de no pudimos, no hay un antecesor común, no es posible que solo nuestra raza Homo sapiens, nuestra especie Homo sapiens sapiens, sea la única en el planeta. Ahora, nosotros no somos exitosos en el planeta, exitosos las cucarachas, los insectos, las especies como las ratas que tienen millones de años aquí han mantenido su forma y sus características y siguen sobreviviendo a pesar de cambios climáticos, de caídas de meteoritos y todo. Igual, Nosotros no Sari, tenemos ni 100,000 años, por lo ha visto, eso, no. eso creo que estaría en discusión también, ¿no? Nosotros no tenemos conocimiento, no queremos tomar conocimiento de que Claro, hubo seres muy parecidos a nosotros hace mucho más tiempo del que está aceptado por la ciencia, porque hay un montón de exacto, evidencias que te dicen que algo pasó. Si eran de acá, si vinieron de otro lado, no lo sé, pero nosotros exacto. tampoco sabemos mucho. Pero del origen de nosotros, incluso, y yo iba a hablar un poco del tema ovni, pero es que viene a colación por los seres, ¿no? De Roswell. Este, mm, al final de cuentas, la única especie como la de nosotros que sobrevive es la nuestra, pero realmente no tenemos ni un millón de años aquí en esta forma, Homo sapiens sapiens. Entonces nos decimos la especie exitosa, no, exitosos los que sobreviven millones de años. Entonces, nosotros somos una especie más sobre el planeta, independientemente del origen. Todas esas razas de las que se hablan y que tengan una estructura anatómica antropomorfa, claro, antropos, ¿por qué? Porque hablamos los humanos. Yo quiero saber cómo nos dicen ellos a nosotros allá en sus planetas, ¿sí? Entonces, las habilidades para transformar y generar tecnología tienen que ser acordes a una anatomía especial de manos, sobre todo, a un desarrollo encefálico bastante complejo, que eso sí nos diferencia en cierto modo, pero solo por la capacidad de comunicarnos, la capacidad de transferirnos información y reproducirla, ¿no? Que es lo que tenemos, por lo visto, todos los seres que hemos
logrado desarrollar tecnología, seamos del lugar del universo donde estamos, ¿no? Y el que se le haya entregado a él analizar ciertos fluidos no implica que si sean esos de Roswell, y entonces esto apoya lo que te estoy diciendo, que no son los mismos seres de la diapositiva de Hilda Blair, Claro. ni de San Antonio, ni de Aztec, y por algo no se habla de los cuerpos. Ahora, Yo he querido preguntarle a Jaime, ¿no? con lo más concreto que tenemos, que son los seres de Nazca, ¿no? Los pterodáctilos de Nazca, que, bueno, están siendo estudiados, Sí. que están completos, algunos de ellos. Entonces, tienen un montón de características. Y también yo siempre dejo abierta la puerta para decir, bueno, si estos seres, ¿no? Tienen hábitos subterráneos, y están discretamente habitando nuestro planeta hace 100 millones de años, ¿no? O 200 millones de años. ¿Quién lo puede decir o quién no? Hablamos Si, de los pequeños. si en las profundidades del mar, ¿no? Tenemos, porque prácticamente inexplorado nuestros océanos, ¿no? Tenemos algunas razas de seres adaptados a ese medio, ¿no? Porque, bueno, la vida salió del mar, pero también se puede haber quedado una corriente dentro del mar, ¿no? Entonces decís, no lo sabemos. Si hay otro estado de la materia que ya están apareciendo teorías y prácticas y nuevos estados con los estudios que están ahí. Si hablábamos del mundo cuántico, ¿no? Y de los universos paralelos, o sea, hay un universo de conocimiento que ignoramos, ¿no? Entonces, ¿desde dónde podemos hablar y de dónde podemos sostener cosas que no se pueden sostener? Yo creo que la arqueología y la paleontología deberían de hacer un clic y empezar a ver evidencias abrumadoras, incluso que hay en museos, Así ¿no? es. Entonces, decir, y poner en contexto desde el conocimiento que podemos tener ahora, ¿no? Porque, bueno, una cosa era hace 100 años que vos decías, bueno, no comprendía nada, pero ahora el otro día hablando con el licenciado Lacera, que tuvo la oportunidad de estar en el Museo del Cairo y que tuvo la oportunidad de también acceder a las pilas estas de Bagdad, a las valijas, a las cerámicas estas de Bagdad, que eran unas pilas, que también un científico las pudo hacer funcionar y comprobar que realmente eran eso. Decís, y bueno, ¿qué hacían? Pilas que para qué las usaban, ¿no? Porque si hay una pila, decís, Para echar a andar algo. tiene que estar correspondiente con una tecnología para que se pueda aplicar esa electricidad que sale de la pila. Entonces, y vemos monumentos colosales, ¿no? En la antigüedad. Es decir, ¿cómo puedo yo negar que algo pasó acá? ¿O cómo puedo explicar que aún hoy en día hay cosas que no las podemos explicar con la tecnología que tenemos y se la atribuyen a piedras que corrieron, que movieron con rodillos 2000 kilómetros, ¿no? Entonces vos me decís, bueno, o sea, están entrando las cosas martillazo en un molde, ¿viste? Y decís, si se rompe un pedazo, sale el otro, no importa, nos metimos en el molde y cuadra, pero me parece que en pos del raciocinio y en pos de no quedar en ridículo a esta altura del partido, van a tener que revisar lo hecho. Sí, así es. Eh, y, y, y eso entonces nos deja más dudas que respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época nosotros no somos capaces de previsualizarnos
desarrollando toda esa tecnología en el pasado. No nos la podemos adjudicar, puesto que realmente tenemos en la mente lo que empezamos a saber de nosotros mismos por las eras de desarrollo o etapas de desarrollo de la civilización que nos han metido en la cabeza. Y yo sí estoy de acuerdo que hubo un borrón y cuenta nueva por alguna causa, y es lo que la mayoría mantenemos en la mente, pero el antes ahí está, y esta tecnología ahí está. Y o fuimos nosotros que tuvimos que ese borrón y cuenta nueva y arrancar de cero o casi cero, o fue a una civilización anterior o una forma de vida anterior que no somos capaces de reconocer, y que ahora con estos hallazgos, por ejemplo, de estos cráneos alargados, de estos seres pequeños, tridáctilos, del tema de los tridáctilos grandes como María, etcétera, pues nos hacen un choque, ¿no? Un choque en cuanto a la percepción. Y claro que es casi obligatorio que se nos ocurra pensar que si coinciden las etapas, pudieran ellos haber sido los que desarrollaron todas esas tecnologías que nos parecen imposibles, y además, si vemos, son con elementos realmente rudimentarios que no se nos hubieran ocurrido, porque nosotros ya nacimos en la época del radio, por ejemplo, y de la televisión. Imagínate hacer a comprender a un niño de 8 años que ya más o menos conoce de que esas vasijas de cerámica son baterías, pues mira, Claro. nuestra capacidad de, no de comprensión, sino de asumir que eso era posible, se va alejando conforme nos está llevando el desarrollo propio Claro, tecnológico hacia adelante. hubo corrientes de arqueólogos y de científicos cuestionadores y que, bueno, ponían en duda determinadas cosas. Ujú. Pero bueno, la línea editorial de la ciencia dejó fuera todo, porque yo estoy, pero profundamente de acuerdo con el pensamiento crítico, con buscar evidencias reales, pero hablando de los cráneos alargados, ¿no? Por 5 cráneos que encontraron deformados con métodos artificiales. Vale. Y hay desparramados por todo Cientos. el mundo cráneos, porque los que están alargados de forma artificial se nota. Hay diferencia con los que son alargados de forma natural, ¿no? Sí, Hay diferencia. Y hay diferencia incluso en la capacidad, porque a alguien se le ocurrió medir la capacidad craneana y bueno, vos lo podés deformar al cráneo, pero no le podés dar más capacidad. No lo podés inflar. claro. No, y es que estudios, estudios incluso radiológicos de cráneos de ese tipo existen desde mediados de los 70, desde el 75, por ahí, 71. Tengo un artículo donde están hablando de la no presencia de suturas, incluso en niños, en cráneos de niños, donde se supondría que todavía debería haber persistencia por el tema de las fontanelas y todo, por aquellos que dicen que por la edad y la alimentación y la calcificación y que se llegan a borrar las suturas, pero Ya, en niños donde no hay una sutura sagital, ni siquiera hay una sutura bregmática, solo está la lamboidea, es decir, hay que ir hacia atrás, y no todos tenemos ni el tiempo ni el interés
de estarnos dedicando a ir hacia atrás. Estamos esperando la información cruda, sencilla, de momento que responda rápido las preguntas, ¿no? Pero nosotros que nos gusta escarbar en los documentos hacia atrás, ya recuperé mi carpeta donde Ah, tengo evidencias documentadas de estudios sobre los cráneos de Paracas de 1971. Incluso hay notas de José Tello que dice que él, él no encontraba sutura sagital en cráneos de niños y que eso entonces era de nacimiento, que no eran deformados. Y ya ves que a él pues también le recogen todo, mucho de su material. aparte los deformados se nota porque va dejando las vendas o el material que usaban para deformarle el cráneo, va dejando su marca, no es lo Pero mismo. además se desplazan las articulaciones, pierden su armonía, se ve claramente. Por ejemplo, si tú revisas la articulación de entre maxilares, maxilar superior e inferior, se pierde la armonía. Yo creo que muchos de ellos morían de hambre y de dolor porque se desencajaba la mandíbula inferior al estar oprimiendo el cráneo, incluyendo el maxilar superior, para que ese cráneo se alargara, pero el volumen encefálico no variaba, se mantenía. Y estos cráneos tienen un volumen mayor. Y allí mismo, o en otro Aparte de documento. eso, no están en un sitio solo del mundo, No, 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 están en están todo el mundo. disseminados en todo el mundo, exactamente. Y ahí sí yo puedo considerar que haya sido otra especie de homínidos que se llegó a desarrollar, ¿por qué no? Y que además alcanzó un estado también de evolución tecnológica con los recursos y los elementos que ellos tenían a la mano, pero que además pudieron haber recibido información para desarrollar todos esos artefactos que a nosotros nos parecen imposibles, ¿por qué no? Y que de alguna manera algo pasó que fueron eliminados. Hay muchas señales, sobre todo, por ejemplo, en Bolivia, que tienden a afirmar que allí el exterminio de esos seres vino por la lucha por el poder y vino de personas con cráneos normales. ¿Por qué? No se sabe. Entonces, allí todavía hay muchos huecos, pero sí hay evidencias que indican que fueron cruelmente eliminados. Tan así que, como yo le pregunté a Brian Forrester también personalmente, ¿por qué solo cráneos? Y él me dice, sí hay esqueletos, y le digo, ¿y dónde están las manos y los pies? Y él ya empieza a mostrar de repente algún cuerpo con el esqueleto completo, con manos y pies, y pues yo lo estoy presentando y luego lo quita, ¿no? Pero yo siempre estoy aquí con mi captura de pantalla en los directos de esos señores y yo guardo las imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué me interesan las manos y pies? Primero, a mí siempre me llamó la atención que solo cráneos, siempre, desde antes de que apareciera el tema de las momias tridáctilas, ¿no? Yo a Fernando Correa también le hice la pregunta y así como llevándolo, ¿no? Cuando él nos presenta esos cráneos en Pujil, en Tabasco. Yo le dije, tú estuviste cerca de esos cuerpos, algo les falta, dime qué es, tú estuviste allí, algo les falta y tú no lo mencionaste y se quedó pensando, ¿no? Te digo, a ver, hay cabezas, sí, sí, y la que llevaron al Museo de Antropología
No, pues ese sí tenía el esqueleto, ajá, ¿y qué más? Y le digo, le faltaba algo, y le digo, con qué estás sosteniendo tu bolígrafo? Y dice, no tenían manos y pies. Imagínate estar enfrente del cuerpo, él, y no darse cuenta que no hay manos ni pies. Le digo, para variar, no es cierto, Fernando. Es que uno se queda impactado viendo la cabeza, pero no cuentas las costillas, no te fijas en las manos, no te fijas en los pies. Tengo una fotografía que compartió Brian Foster. Tienen los dedos, pero larguísimos, y parecería no aparecer la parte de los metacarpianos. O sea, están los carpianos. Esta parte se vería como demasiado corta, como la de María, con los huesos muy grandes y luego muy alargados. Y yo cuento un poco más de Bueno, falanges, pero el esqueleto de María sería muy parecido a algún esqueleto de eso, ¿no? pues ese esqueleto que presentó Brian Foster, del cual tengo una sola foto, de una sola captura de pantalla, Ninguno con manos y pies. ese tiene manos y pies, pero los dedos de las manos son exageradamente largos. Exageradamente largos, y además no se alcanza a ver si tiene los 5 dedos o no. Pero Y las yo te puedo falanges decir se que podrían contar ahí. está en la misma posición que María. De hecho, una mano la tiene como adosada a la cabeza, y los dedos le alcanza, tiene los dedos, la mano a nivel de la mejilla, y los dedos le tocan casi la punta del cráneo. Yo, yo Claro. quiero, sí, yo me quedo impactada con esa fotografía. Entonces, Aparte, María tiene la cabeza alargada como los cráneos alargados, ¿no? sí, y Lo los dedos curioso es que larguísimos. no tiene tampoco pabellones auriculares Ajá. y tiene la nariz con un par de orificios, ¿no? Y además las nuevas tomografías No. demuestran que allí no hay alteraciones, ni se Ah, cortaron dedos, ni la piel ahora, está ¿María cubriendo era con... mamífero o No, era mamífero. No, no la podemos... mamífero? Aparentemente sí, pero su ADN no encaja, ¿sí me explico? O sea, el fenotipo aparenta ser de un ser con características Homo, ¿sí? Pero el Y el análisis tipo genético no lo Homo da. sapiens, pero el análisis genético no da. O sea, en María encaja solo un 23% con el ADN conocido, y en Nada. las pequeñas solo el 17%. El resto no encaja con nada más. Entonces, en ese momento, tú ya no puedes hablar ni de mosca, ni de mamífero, ni... Si no te encaja el ADN al 100% con nada, pues no puedes ubicarlo con ninguna No, no, especie, ¿sí me no, y explico? menos con tan poco porcentaje, ¿no? Si tú tomas 5 formas de moscas diferentes y les haces el ADN, va a haber coincidencia alta, pero aquí no coincide con nada de lo conocido. Eso es lo que muchos no comprenden. Por eso defendemos el ADN como una prueba criminalística que es contundente hasta nuestros tiempos. Ya hay más pruebas de Ahora, ADN, ¿serán distintas pero razas o hibridaciones? no te puedo decir, porque Pero queda la pregunta, apenas se ¿no? está determinando muchos detalles que faltaban. Por ejemplo, algo que era urgente, y no por darle gusto a los negacionistas, sino porque era inminente, era probar que el ADN de varias partes del cuerpo sean el mismo. Y sí, sí lo es, sí lo es. Luego, volver a correr el ADN de los cuerpos que se tienen, porque si hay coincidencias, entonces estamos hablando de que esos seres
corresponden a la misma especie entre ellos, ¿sí me explico? Y si ese ADN sigue sin poder encajar con nada, sí estamos hablando de una nueva especie. Ahora, ¿por qué no podemos afirmar si son híbridos o terrestres o del planeta M77A de las Pléyades? Porque no tenemos contra qué comparar. Si me Claro. traen el ADN de allá, por favor, y lo Ajá. comparamos, entonces sí vamos a poder afirmar. Es como decir que evolucionaron de tal dinosaurio, dame el ADN del dinosaurio, che. Si Claro, me lo que pasa es que encaja ponele, en un porcentaje, hay características que la determina el ambiente, ¿no? Y mm, los oídos influyen mucho, la nariz influye mucho, pero la piel. ese es el fenotipo, recuerda que proviene del ADN también. O sea, el genotipo es toda la información que está en el genoma, o sea, cuántos genes se están expresando para que se tengan piernas, manos, cabeza, dedos, uñas, pelo, enzimas digestivas, un corazón, colesterol, todo lo que necesitamos, ¿no? Ese es el genotipo. El fenotipo también está determinado por el ADN, el que tengas el pelo oscuro, claro, ojos azules, verdes, un azul y un verde, un ojo verde y un azul, que seas de corpulento, que seas delgado, que seas muy alto, muy bajo, de inicio te lo está dando el ADN, todo el fenotipo, porque nos decimos, tú te pareces a tu abuela y tú no te pareces a nadie de la familia por el fenotipo, que es la expresión que nosotros vemos exterior del genoma, ¿sí? Sí, sí, Que, no, que, si, que si sin me ninguna pongo yo a duda. hacer A, ejercicio a lo y, que me refiero me es, cuelgo de los pulgares, de los dedos gordos de los pies desde niña, a lo mejor voy a medir 1,70 y logro estirar mis huesos. Pero si yo sigo un desarrollo normal, voy a presentar muchas características que van a ser muy parecidas a mi familia. A lo mejor yo voy a ser más alta porque me alimenté mejor. y ¿Sí me yo por ahí explico? quería ir por el lado de ponerle los seres pequeños. María, no sé dónde la encontraron, pero los seres No son pequeños, contemporáneos. ¿eh? María es más actual que los pequeños. Los pequeños son más antiguos, María es más actual y a quienes les pertenecían las manos, una tiene hasta 7,000 años, Rubén, Sí, sí. y hay otra mano que sería un tanto más cercana al origen de estos cráneos alargados, pero los cráneos alargados están ubicados en 2,500 años en promedio. Entonces, estamos hablando de una línea de tiempo tan larga que no podemos decir, no coexistieron. Incluso por ahí alguien que salió diciendo que se comunicó con María y que decía que Guaguita era, ni siquiera Guaguita y María ni tienen concordancia genética ni temporal. O sea, Guaguita tiene 700 años, María tiene más años, casi 1,000, y los pequeños tienen como 1,200 y tantos años. Sí, Entonces, yo a lo que por ahí me refiero y quería apuntar a que los encontraron en cuevas, ¿no? Tienen características, eso dicen. eso dicen, pero tienen características, ojos grandes es poca luz generalmente. Sí. Eh, Oídos pequeños, un lugar donde no le hace falta demasiado. Incluso el aparato digestivo que aparentemente tendrían estos bichitos, por decirle algún nombre, también sería muy especial, ¿no? No tienen dientes, tienen una especie de pico o algo por el estilo. Tienen características muy, y eso lo atás con toda la cantidad de construcciones subterráneas que hay en todo el mundo y decir, bueno, por ahí
estamos ante la presencia de la evidencia de una vida subterránea que está, no sé desde cuándo, y que se ha ido adaptando, o varias líneas, ¿no? No solamente una. Y entonces, tráiganme uno de dentro, comparamos el ADN y entonces vamos a decir, oh sí, sí son de adentro. Estamos en el mismo punto. Decían, no, que se traigan el ADN de los seres de Roswell para ver si son, que no, es que no es la idea, es como si tú me quieres probar que eres humano trayendo el ADN de otro planeta. O Claro, sea, claro, no no, tiene nada que ver. es muy complejo entenderlo. O sea, Lo que, lo que nosotros aprendemos, lo que no la deja mayoría duda somos que el nivel ADN, bachillerato. el ADN te dice lo que no es, El ADN te dice lo que no es. lo que no Exacto. es. O sea, Y en este no es caso, humano, no ah, es humano. sí, Bueno, como decís vos, si lo comparás con el de Roswell, por ahí no es el de Roswell, no, ¿viste? Porque ponele en el hipotético caso que hubiera razas extraterrestres, ¿no? Puede haber un sinfín de razas, o algunos que estén basados en el carbono, algunos que estén basados en el silicio, algunos que estén basados en cualquier otro elemento. los que sean generados como los genobots que tengo por ahí, los biorobots, porque yo insisto que estos pequeños podrían ser biorobots y no soy la única que lo afirma. No soy la única, ya somos también bastantes que estamos en este tema que casi creemos que sean biorobots, porque fíjate que hay muchos encuentros cercanos de cuarto tipo donde es el ser grande y el pequeño. Y el pequeño lo describen como un robot, pero no necesariamente, pero solo por la manera como camina, ¿sí? Caminaban como de esta manera, como sin sentido, ¿no? Y entonces se les queda la palabra robot y entonces viene el periodista y te pinta un robot y luego cuando el testigo te lo dibuja, tú lo ves y eso no es un robot, esa es una cosa más animalosa, Claro. con una forma más biológica que un robot. Y lo vengo siguiendo, mira, en el caso del ovni de Borosnés, que uno tenía el símbolo de humo, que también esa es otra controversia, ¿no? Y luego baja el ser enorme, montado en un traje del que los niños dicen que no se le apreciaba bien la cabeza, pero no sabemos qué forma tenía ese traje, si nada más estaba diseñado para que el casco solo permitiera la visión por los ojos y el resto cubierto, no sabemos cómo usan sus trajes esos seres, acompañado de un pequeño que caminaba como robot. Yo tengo el artículo en ruso y lo traduces y los niños dicen, caminaba como un robot, no dicen era un robot, y tú ves las fotos de Voronezh y te ponen un robot. ¿Sí? Y Claro. luego vas y escuchas a Juan Oscar Pérez y el otro día le tuve la oportunidad de preguntarle directamente que me describiera al pequeño que acompañaba al ser que vio que se parecía mucho al de Boronés. Él lo dibujó en un directo y tenemos la grabación donde él está dibujando de puño y letra lo que él vio ya después de dos regresiones que ha tenido, ¿no? Y dibuja el ser y yo lo puse aquí en el programa con Horacio. Y ves, Boronesi, el de Juan Oscar Pérez, es el mismo. Y el pequeño, él lo describe como el mismo de Boronesi, y él no dice que sea un robot. Dice que tenía las manos que a veces se veían como pinzas y a veces como que se doblaban las manos. Dice como pinzas, él no dice tenían forma de pinza,
porque entonces nos vamos a Pascagoula y a otros, a los seres de Galdar, que tienen manos de pinza, como de cangrejito, ¿no? Acá dice que cambia, que dice que no entendía cómo cambiaban de forma, pero si nos vamos a un tridáctilo que está tomando Claro, cositas, yo lo voy a ver como pinzas o lo voy a ver como dedos, ¿sí? Dependiendo de lo que esté haciendo. claro. Son tres, Y dice aparte que son el ser trencitos. grande no lo absorbía tanto que no le permitió fijarse muy bien en el pequeño, ¿sí? Pero dice que el ser grande iba, que en la nave el ser conectó al grande a una especie como de manguera, él decía como tripa, dice, eso no era una manguera como las conocemos, ni un tubo, ni nada, dice, era algo que estiraba y acortaba, pero pues como una especie de tubo biológico y que el ser le bombeaba algo como si fuera el alimento del coso ese, que el ser pequeño estaba como con carne allí fresca de algún animal cortándola, porque él vio allí manchas y todo. Entonces, yo puedo pensar que estos pequeños sean como una especie de biorobots que están al servicio de estos seres grandes, incluso que les mantienen la vitalidad a lo mejor por el viaje o lo que sea, pero es posible porque aquí ya estamos generando biorobots. Si quieres te traigo el material Sí, y te sí, lo sí, ya sé. presento. Sí, sí. Ajá, Bueno, Sari, se nos terminó el tiempo. Está interesante. Está como para seguir charlando hoy. sí, muy Eh, un abrazo gigante y estamos en contacto. Rubén, un Ahora gusto te voy a estar mandar un contigo. mensaje por privado. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.